pues si os oye, sin reír de ahí el final. Bueno, lo que decía entonces que para que tengáis una idea, ahí en la carpetilla que tenéis hay una serie de documentos, no todos, porque podemos permitirnos fotocopiar todos, algunos son muy densos y muy largos, pero bueno, tenéis los más significativos, en los primeros que hay, las primeras hojas, los primeros cuadernillos, que están relacionados con el informe del INDEC, o sea, con el índice de transparencia de las empresas públicas, y luego los siguientes, los últimos, están relacionados con el informe sobre la corrupción en España, el informe sobre España en relación con los ODS, el objetivo 16 que mencionaba antes. En todo caso, luego en la web, a partir de mediodía, o sea, dentro de un rato, cuando un rato después de acabar, estarán colgados ambos informes, pero con más cosas. Es decir, por ejemplo, en el INDEC, luego en la web van a estar colgados 11 documentos, para que tengáis una idea. Uno que es los objetivos y características básicas, otros resultados del INDEC, que eso ya lo tenéis. Ahora suena. Se acopla todo. El ranking de transparencia global, que ese sí lo tenéis, por lo menos la hoja en la que están las 45 empresas con su valoración global. Luego tenemos sendos, o sea, tenemos para cada una de las áreas tenemos sendos rankings, 6 rankings, que eso lo tenéis también en la web. Puntuaciones medias en las 6 áreas de transparencia, que eso sí lo tenéis ahí. Puntuaciones de cada empresa en las 6 áreas de transparencia, que es una ficha individual de la empresa, pero claro, son 45 empresas, que no lo tenéis ahí porque están en la web. Proceso general de implantación del INDEC, también lo tendréis. La metodología, que yo creo que es importante, sí la tenéis ahí. El cuadro final de indicadores, que está dentro de la metodología. Las 45 empresas evaluadas las tenéis ahí clasificadas alfabéticamente. Y las preguntas más frecuentes, yo creo que son significativas y las hemos incluido también. Es decir, no tenéis todos los documentos que van a estar luego en la web, pero podéis descargar perfectamente. Y luego, en cuanto al otro informe, el informe de ODS, habrá 4 documentos. Los 2 más cortos y más significativos, más descriptivos, pues son los que tenéis ahí. Primero, una nota que es una nota de prensa o los aspectos más destacados, para que tengáis una versión sobre todo los medios de comunicación, pues un poco resumidito todo, en 4 páginas. Y luego también tenéis una nota metodológica, por si tenéis que hablar o queréis conocer la metodología que han utilizado el equipo que es una metodología dictada por Madrid, o sea, ha sido homogénea para todos los países que hemos participado en este informe. Y luego, además de eso, tendréis un resumen ejecutivo ya más amplio, eso lo tenéis en la web, pero no lo tenéis aquí. Y luego un informe completo, que es en inglés, porque vamos a tener que hacer en inglés. Vamos a intentar traducirlo en español, pero de momento, pues, por las fechas, como presentaste a la universidad, pues está en el momento en inglés. Va a estar completo en la web dentro de un rato, ¿de acuerdo? Entonces, y luego ya es un momento que cada vez ¿vale? Entonces, eso es lo que vais a tener en la web de este país, pero ahora tenéis quizás lo más significativo para entender un poco pues, lo que son estos resultados, estos informes, estos índices, etc. Entonces, entrando primero muy brevemente, ¿por qué nos hemos decidido en Transparencia Internacional a entrar en este sector? Primero, porque es un sector muy opaco y muy desconocido, que son cosas distintas, pero importantes en parte. Es decir, muy opaco porque se ha visto que su nivel de transparencia de estas empresas, que son las más significativas, pues son, digamos, es manifiestamente mejorable, y luego muy poco conocido porque incluso yo mismo, que soy economista y todo eso, pues realmente no tenía, hasta que me ha preparado, o sea, me ha compartido la información Miguel Miaja, ahora presentaré, pues un poco la importancia que tiene el perímetro de estas 45 empresas, o sea, a nivel económico, porque si fijáis, estas 45 empresas sobre las que versa el índice que son las 45 mayores empresas estatales, pero que cubren el 98% del sector público estatal. Su output económico, o sea, su facturación, sus ingresos, es el 2,3% nada más y nada menos del PIB. Y su volumen de inversiones, todos los activos que tienen, son 227.000 millones y es el 22% del PIB. O sea, que es un sector que está un poco, que sale en la prensa a veces por los presidentes de las empresas que ganan muchísimo más, porque son de gobierno, todas esas cosas que son detalles, bueno, significativos, pero no es lo más importante. Pero efectivamente yo creo que es un sector muy importante que era, yo creo, necesario que Transparencia Internacional pues entrase vamos a decir así, a generar de alguna manera el mayor nivel posible de transparencia y de conocimiento, porque este índice también tiene como los índices generan también un efecto divulgativo, porque así eso ayuda a conocer lo que es el sector público estatal, la importancia que tiene de estas empresas, etcétera, más luego pues todo lo que informan, etcétera. Entonces, este índice, como todos, intenta propiciar la transparencia ya desde el principio, porque en el interim nosotros lo que hacemos a las empresas, como todas las instituciones evaluadas, es primero les mandamos
todos los indicadores que vamos a utilizar, los 80, la mayoría de ellos, en este caso son 60, en otros casos han sido 50, las federaciones de deportes, etc. Y para que preparen el examen. Es como si los profesores de universidad, que es universitario, pues mandamos el examen a los alumnos para que se vayan preparando. Eso para que sepan cómo los vamos a... Ya tienen ahí una posibilidad de ir preparando un poco lo que van a tener que cargar en la web si es que quieren. Después nosotros les mandamos una evaluación provisional más adelante de todo lo que hemos visto que publican y no publican. Entonces, con todo lo que les falta. Y les damos un mes y medio más o menos para que chequen ese cuestionario que relleno que les enviamos y si hay algo mal, que lo corrijan o sobre todo si quieren añadir más cosas, pues que las añadan, que es lo que suelen hacer. De hecho, por eso este primer efecto positivo es que tenían un 28,6 sobre 100 cuando pues, hicimos la evaluación previa a la que les mandamos y luego como han ido aumentando bastante, no todas, porque algunas que no han hecho mucho caso del tema, no nos han implicado, pero muchas sí, y entonces eso ha hecho que la media haya subido a 45,3, que es insuficiente, eso en todo caso, pero bueno, ha hecho que muchas empresas mejoren bastante y estoy seguro que después de ese primer efecto entra dentro de un índice luego interíndice, es decir, en las sucesivas ediciones las empresas seguro que las que salen mal, como pasa en otras cosas, en otros índices pues quieren salir mejor el año siguiente y estar de ahí como pues ya a lo mejor para la imagen, es decir, para mejorar, vamos a decir así, su nivel de transparencia. Y luego eso es un segundo efecto que tienen estos índices. Bueno, no me voy a enrollar mucho más porque realmente luego tienen que hablar los especialistas en el tema. Simplemente pues felicitar, nosotros no hacemos hincapié sobre todas las peores, eso ya sale ahí de voto propio, digamos, en cuanto lo veis por ahí. Pero bueno, sí felicitar a las empresas que salen mejor valoradas, en este caso ha sido CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, con una puntuación no desorbitada ni mucho menos, que es 74,2. Luego también ADIF ha salido bastante bien, con 73,3, Ingeniería de Cambio de Transporte, 72,5, luego hay 13 empresas que están, bueno, luego a partir de ahí hacia abajo, pero bueno, lo principal es que hayan mejorado en este proceso, este experimento, por ellas, que les haya servido para mejorar muchas de ellas, y que en lo sucesivo puedan mejorar. Luego ahí están todos los análisis por áreas, etcétera, que no voy a entrar en ellas, pero vamos, en cualquier caso, pues es una especie de radiografía que tratamos de hacer. Y luego ya el informe ODS, pues es un informe, bueno, primero, me ha dicho que Miguel Miaja, que es la persona que nos acompaña, es la persona que ha coordinado, que más entendida, una de las más entendidas de España sobre este tema. Primero, porque ha sido exdirector de la Oficina Nacional de Auditoría, que es la empresa que se responsabiliza por estos controles, ha estado frente de ella. Y luego, pues también se ocupa un poco de delimitar, de definir los indicadores, también con apoyo de Ana Murillo, que está aquí, digamos, fundamentalmente por el tema del informe ODS, que ha liderado el equipo de investigación, pero también colaboró con otras personas también, pero ha colaborado sustantivamente en la delimitación de la metodología de los indicadores de este informe, ¿de acuerdo? Y luego, como decía, ya paso a una brevísima referencia al informe sobre el cumplimiento de los ODS, que es el informe sobre el objetivo 16 y que han desarrollado 3 personas en cuanto al equipo de investigación que bueno, a lo mejor ella nos va a hablar de su sistema, de cómo han estado, pero vamos, Esther, Miralles, Felipe y Ana María, que es la dirigida del equipo. Y luego también hay que mencionar el trabajo de un grupo de supervisión que ha hecho también Daniela Moedo, nuestro coordinador de proyectos. Entonces, entre todos ellos, pues y entre todas las recomendaciones y las sugerencias, correcciones que nos han hecho desde Berlín, para que fuera exactamente todo igual que en los demás países, pues entre todos yo creo que hemos conseguido un informe bastante real, bastante realista, entre comillas, de lo que es la situación de España en cuanto a corrupción, insisto, el objetivo 16, y luego también pues ahí se introducen una serie de recomendaciones, 30 recomendaciones que ellos han creído como consecuencia de ese informe completo, que es una más de 40 páginas, y que además han manejado un cuestionario durante meses, que han sido al final todo lo que se ha mandado allá a Berlín, son 200 páginas, parece, ¿no? O bueno, 100 y mucho, o más, bueno, 200 páginas, pongamos así. O sea, muy denso también un cuestionario con muchísimas puntuaciones, de comentarios, en fin, que es un informe muy denso, muy exhaustivo, y por lo que hay que felicitar y agradecer mucho a las 3 personas, bueno, a los 4 momentos y Daniel, bueno, también a los que son todos ellos, pues un poco el trabajo que han hecho en estos últimos 2 o 3 meses, porque ha sido prácticamente abril y mayo, en junio ha habido unos retoques y tal, pero realmente pues el trabajo ha sido completamente malo, ¿vale?
Por eso hay algunas cosas que ha habido que actualizar un poquito, porque como ha caído, digamos, en el cambio de gobierno, este informe es sobre el cumplimiento un poco que atañe más bien al gobierno anterior, que es sobre lo que se hizo, lógicamente. Ahora el gobierno actual pues, ha asumido, lógicamente, la obligación institucional por parte de España y de todos los objetivos, no solamente este, sino los 16 restantes, pero en cualquier caso todo se ha hecho en función de cómo estaba la cosa, en una especie de fotografía, pues hace un par de meses, hace un mes, no sé. Así que nada, hecha esta presentación, pues vamos a ir analizando un poquito con más detalle, o vayan a participar con más detalle quien más están en el tema. Pues también lo han hecho. Entonces, luego Miguel Viaja, luego Ana María, y luego Jesús, que es la persona que hace el análisis desde el punto de vista institucional, documental, y pone el punto sobre la ley de humanos, en todas las cosas que me hace también, que sí, que digo que sí, no se oye. No se oye nada. Bueno, pues lo siento. Ahora es que me había apartado para... Bueno, entonces sigo cada vez más firme. Bueno, ahora yo lo que recomiendo a Ana, que se entiende también, hacer este micrófono lo dejamos a ver, a ver si lo sé mejor. No, pero lo ha dicho también. Sí, la habíamos primero que... Perdón, ¿te acercas el micrófono? Bueno, yo lo que voy a hacer es dar algunos datos de contexto para, sobre todo, centrarnos en la idea de las características del sector público empresarial y poder interpretar también a qué nos estamos refiriendo. No tanto los resultados de transparencia, que esos están ahí y yo creo que son fácilmente interpretables, sino cuál es el contexto subjetivo de las entidades a las que se están refiriendo estos resultados. Entonces, en primer lugar, señalo que el sector público empresarial español está constituido por 2.366 empresas. De ellas, solamente 192 son empresas estatales. Hay 559 autonómicas y 1.615 empresas municipales. Por tanto, es fundamentalmente, el número de empresas es un sector de muchas empresas de ámbito local. Sin embargo, cuando uno analiza los datos de volumen económico, de actividad económica de estas empresas, cambian radicalmente. Si nos fijamos en datos de contabilidad nacional, son los que hemos manejado sobre todo para hacer la primera aproximación. En términos de contabilidad nacional, pues el valor añadido bruto, que es la aportación de todas estas empresas al Producto Interior Bruto de España, el valor añadido bruto de las empresas del sector local solamente representa un 16%. Bueno, el valor añadido bruto de todas ellas es de un 1,2% del Producto Interior Bruto. Son 13.941 millones de euros. De estos 13.941 millones de euros, 10.094 millones de euros, que es el 72%, son imputables a empresas estatales. O sea, aquellas 192 empresas estatales que representaban una pequeña parte del número de empresas públicas, sin embargo, son las que aportan pues el 72,4% de la actividad total del sector público empresarial. En segundo lugar estarían las locales, que serían 2.300 millones, un 16%, y por último las autonómicas, con 1.538 millones de euros. Por tanto, es un sector en el cual, cuando queremos ver la entidad económica que maneja, donde debemos centrarnos es en las empresas estatales, que es donde se ha centrado este estudio. Este estudio de las empresas estatales, estas 190 y tantas empresas, el primer problema que se enfrentaba era la tremenda complejidad de este sector público, a pesar de que no parecen muchas empresas si lo comparamos con las locales, pero es un sector complejo en el cual hay empresas muy grandes, muy voluminosas, con muchísimos trabajadores, y otras empresas muy pequeñas, algunas sin actividad o con muy poca actividad, otras con negocio asignado pero muy pocos trabajadores, o realmente muchas incluso con ningún trabajador, que eran empresas instrumentales. Y en general lo que se veía además es que hay empresas que se organizan formando grupos. Por poner un ejemplo, Renfe para todos nosotros es una empresa, sin embargo Renfe son varias empresas. Es Renfe Operadora, Renfe Mercancía, Renfe Viajeros, Renfe Mantenimiento y Talleres, con lo cual
el primer análisis que había que hacer era ver dónde teníamos grupos consolidables para intentar centrar el objetivo no en cada una de las empresitas o grandes empresas filiales de los grupos, sino en los grupos en sí. Esto nos llevó a hacer una primera clasificación, distinguiendo por una parte grupos empresariales y luego por otra parte empresas individuales que no forman grupo. De este criterio de tratar los grupos empresariales hemos hecho dos excepciones. Una primera es el grupo SEPI. El grupo SEPI es un gran grupo industrial que contiene multitud de empresas, pero que además a su vez se organizan en subgrupos dentro de SEPI. Y sin embargo, SEPI, la cabecera del grupo, no es más que en principio una tenedora de acciones, no realiza actividad industrial, lo que hace es una actividad de dirección del grupo y de organización del grupo y ser titular de las acciones. Lo que hemos hecho con el grupo SEPI ha sido no tratar el grupo SEPI, sino tratar cada uno de los subgrupos de SEPI. De ahí nos han quedado algunas empresas individuales que no estaban integradas en grupo y la propia cabecera que la hemos tratado como una empresa individual. Y la siguiente excepción es el grupo ENAIRE. El grupo ENAIRE es un gran grupo empresarial, uno de los mayores, luego veremos los datos, es uno de los principales grupos empresariales, pero que a su vez dentro de él se integra otro grupo que es también muy significativo, que es el grupo AENA. El grupo AENA tiene peculiaridades, aparte de las peculiaridades de su volumen, tiene peculiaridades en cuanto a que está constituido por una empresa cotizada, que tiene requerimientos específicos establecidos por los organismos supervisores del mercado de valores. Estos requerimientos, además, no sé si decir desgraciadamente, desgraciadamente para las empresas públicas, quiero decir, son mucho más estrictos. O sea, las empresas cotizadas en los mercados de valores en España, a día de hoy, tienen unas exigencias de transparencia, de buen gobierno, de establecimiento de órganos internos de vigilancia y supervisión y de lucha contra la corrupción, establecidos por los organismos reguladores y como consecuencia de la aplicación de directivas europeas, que suelen ser incluso mucho más estrictos que las exigencias de transparencia y buen gobierno que se establecen para las empresas públicas. Entonces, sí nos pareció oportuno tratar el grupo ENAIRE en dos bloques. Por una parte, el grupo ENAIRE como tal, en su conjunto, incluyendo a AENA, lógicamente, y por otra parte el grupo AENA como un bloque independiente. Y esas son las dos excepciones que se han hecho. Aplicados estos criterios, habíamos conseguido ya reducir el número de entidades que había que tratar, pero aún así seguía habiendo entidades que no eran muy significativas, eran de menor tamaño y que podían desviar la atención del objetivo principal del índice, que es llegar sobre todo a lo que realmente pueda importar más a los ciudadanos. Entonces lo que se hizo fue hacer una segunda criba por tamaño de las empresas. Se decidió ir solamente a las grandes empresas o grupos empresariales. Para ello se tomó un criterio objetivo, el que establece la Ley de Auditoría de Cuentas, que establece que se considera empresa grande aquella que cumple dos de los siguientes tres requisitos, que son tener más de 250 trabajadores, tener una cifra de negocios superior a 40 millones de euros anuales o tener una cifra de activos, un volumen de activos superior a los 20 millones de euros anuales. Hechas estas cribas, pues al final llegamos a un censo, que es el que tenemos aquí, de 45 entidades, de las cuales hay 16 grupos ajenos a SEPI, hay otros 6 grupos que son subgrupos de SEPI, hay 20 empresas individuales que no forman grupo y que son ajenas a SEPI, y hay otras 3 empresas del grupo SEPI, incluyendo entre estas 3 la propia cabecera del grupo, que en total suman 45 entidades que son las que han sido objeto de este estudio. Bueno, con estas 45 unidades uno dirá, bueno, pues un sector público empresarial tan amplio y complejo. Bueno, pues estas 45 entidades, si miramos el número de trabajadores que aportan al sector público empresarial estatal y lo comparamos con el de todo el sector público empresarial estatal, estamos en una cobertura del 96,73%. O sea, el sector público estatal empresarial tiene 140.000 trabajadores y estas 45 entidades, entre ellas suman 135.800 trabajadores. Si miramos las cifras de negocios,
frente a un sector estatal de 25.348 millones de euros de movimiento, estas empresas aportan 24.755, es decir, el 87%. No, perdón, 97%. Y si nos fijamos en el total activo, los 254.000 millones de euros que antes ha comentado Jesús, que representan pues, un 22% de nuestro Producto Interior Bruto, estas empresas, estas 45 empresas, representan 227.000, es decir, el 89% de la actividad total. Por tanto, creemos que tenemos un índice de cobertura muy alto y bastante representativo de lo que es la actividad empresarial pública. Hemos hecho algún análisis más para ver también el volumen de estas empresas y lo que están representando. Si nos vamos a las 5 primeras empresas, a las 5 empresas públicas estatales más grandes por volumen de trabajadores, tendríamos Grupo Correos, Renfe Operadora, Adif, Enaire y Traxa. Estas empresas, estas 5 empresas solamente, tienen 101.166 trabajadores. No sé si buena o mala noticia es que de estas 5 empresas solamente 4 aprueban el índice de transparencia, hay una que no aprueba y hay otra que lo pasa por los pelos, que está justo en el límite, en el 5, poco algo. Si nos vamos a las cifras de negocio, las 5 empresas con mayor volumen de negocio son Loterías, Enaire, Renfe, Correos y el Consorcio de Compensación de Seguros. Estas empresas tienen una cifra de negocio de 18.303 millones de euros. Y la buena noticia es que aquí todas aprueban en el índice de transparencia. Y por último, si nos vamos a la cifra de total activo, estaríamos hablando del Grupo ICO, el ICO, Adif Alta Velocidad, de la Sociedad Estatal de Loterías, Enaire y Adif. Y aquí estaríamos con un volumen de negocio de 149.000, perdón, una cifra total de activos de 149.000 millones de euros, que representan el 58% de la cifra total que decíamos de empresas públicas. Y sí decir únicamente que en esta cifra total de activos debemos analizarla con cuidado, porque aquí estamos combinando es el total activo del balance y por tanto incorpora activos financieros y activos reales. Las 2 primeras empresas, por ejemplo, Adif Alta Velocidad y el ICO, Adif Alta Velocidad son 44.000 millones de euros, que son fundamentalmente activos reales, son infraestructuras ferroviarias y terrenos sobre los que se asienta toda la red española de alta velocidad. Sin embargo, en el Grupo ICO, 48.800 millones de euros, y sin embargo son fundamentalmente activos financieros. Activos financieros propios de una empresa financiera como un auténtico banco como es el ICO. Y bueno, yo creo que estos son los datos más significativos que nos pueden ayudar a meter en contexto todo este resultado de lo que está significando este primer estudio de transparencia del sector público empresarial, centrado solo en el estatal. Yo creo que los datos apuntan a que interesaría en futuras ediciones. Habrá que ir poco a poco, pero interesaría ir viendo ya cómo ampliar al sector local, por lo menos. Pero de momento esto es lo que tenemos y la verdad es que creo que es muy representativo de la empresa pública española. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Bueno, añadir simplemente que yo creo, no sé si lo iba a decir bien claro, pero vamos, si alguien... Sí. No lo había, no sé si lo he remarcado suficientemente, pero son empresas públicas estatales, que quiere decir, o empresas públicas, quiere decir que en su mayoría o en su totalidad son participadas o son propiedad del Estado y por lo tanto de los ciudadanos, con lo cual hay un elemento muy importante cualitativo, además de cuantitativo, que es ingente, como hemos visto, de que sean más transparentes, bastante más transparentes de lo que son, por lo menos en esta primera edición. Yo creo que como va pasando en otros índices, pues va mejorando a medida que vayamos haciendo nuevas ediciones, pero en cualquier caso, esta primera edición pues nos ha dejado deja bastante que desear, como era el titular de la nota de prensa. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la intervención de Ana en relación al orden de informe.
informe sobre la corrupción a nivel transversal, la bibliografía, muy densa bibliografía que han hecho sobre cómo está la situación de la corrupción en España, en base en función un poco a nivel formal de la metodología que se han establecido, que son propuestas de ley, y en función de la situación que a nivel integral, institucional, legal, etc., aquí en España respecto en cuanto a la Constitución del 16. La pasada que tenemos el trabajo No se oye. el ímprobo trabajo que han hecho en estos meses, pues efectivamente habrá que nos explique ya un poquito cuestiones de contenido, resultados, metodología, las 30 recomendaciones que han hecho, que son muy acertadas, etc. Muy bien, gracias Jesús. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer, Jesús, a ti y a Transparencia Internacional de España la invitación a haber colaborado en la investigación y en la redacción de este informe sobre situación de España en relación a los objetivos de desarrollo de la Alianza 2030. Aquellos, como decía Jesús, relacionados específicamente con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es importante destacar, en relación a lo que exponía Jesús sobre el marco de la Alianza 2030, que esta alianza es un esfuerzo formidable de la comunidad internacional, suscrito en la Asamblea General de la ONU en 2015 por más de 190 países, para dotarnos, estos 190 países, de un conjunto de objetivos, 17 objetivos, relacionados con la prosperidad económica, el desarrollo social y el desarrollo también medioambiental. Los 17 objetivos son muy ambiciosos, son objetivos pues, como la erradicación de la pobreza, la erradicación de las desigualdades y del hambre, la lucha también por una mejor prosperidad económica y oportunidades de trabajo, el agua y el consumo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, en fin, un conjunto de objetivos que pretenden pues, la consecución de un mundo mejor, de un mundo más justo. Entre estos 17 objetivos, el objetivo 16, como decía Jesús, es el objetivo que pretende nada más y nada menos que una sociedad más justa, pacífica e inclusiva, con instituciones transparentes que rindan cuentas. Es, por tanto, el objetivo que a su vez se desglosa en una serie de metas. Estos 17 objetivos conforman un total de 169 metas para todos los países implicados, y el objetivo 16 tiene 4 metas concretas, que son la reducción de los flujos ilícitos de capitales y la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha también, el desarrollo de instituciones más fuertes, más sólidas y más eficaces, la mejora también de los derechos y libertades fundamentales y del derecho de acceso a la información, y el marco global de integridad y prevención de corrupción. Es decir, estas 4 metas luego se desarrollan en un conjunto de objetivos o de actuaciones, y son todas las que hemos rastreado en este informe, que, como decía Jesús, es bastante ambicioso por la cantidad de materias relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción que abarca. Metodológicamente, como exponía Jesús, Transparencia Internacional Central en Berlín ha auspiciado una metodología que tiene la bondad de permitir que todos los países que vamos a realizar este informe paralelo al de los gobiernos, de la sociedad civil, estos informes van a ser homologables y podrán compararse. Es decir, supondrán un cierto cuadro de mandos tanto comparativo como evolutivo. De hecho, la metodología pues, se basa, primero en cuanto a la estructura, en la realización de un ambicioso cuestionario de más de 169 preguntas que rastrean todos estos temas, como decíamos, y después un informe narrativo final a modo de conclusiones que recogen estos resultados del cuestionario, los principales hallazgos y también, por tanto, las debilidades de nuestro marco y las conclusiones. Todo esto finalmente ha dado como sustancia o como resultado esas 30 propuestas que forman parte del informe,
y que se encontrarán a partir de hoy mismo, creo, Jesús, ¿no? O mañana ya en la web, están ya en los documentos que se han entregado. Bien, pues dentro del cuestionario, a su vez, las preguntas que se han realizado, estas 169 preguntas, han sido de 3 tipos. En primer lugar, un conjunto de 69 preguntas que están relacionadas con la idoneidad del marco legal, del marco jurídico y de jure, y están asociadas tanto a una puntuación como a un scoring y a un sistema de colores, de forma que en aquellas consultas sobre nuestro marco legal en las que este resulta idóneo o completo, la puntuación que se otorga es un 1 y el color verde. Si el marco legal resulta mejorable, la puntuación es un 0,5 y amarillo. Y por último, rojo si el marco legal es deficiente. Estas preguntas sobre el marco legal permiten, como decía, esa comparativa, ese cuadro de mandos que nos permitirá interrelacionarnos entre los distintos países y a la vez en las diferentes evaluaciones que se realicen anualmente nos permitirá valorar también el grado de evolución y de desarrollo de esa normativa o su grado de avance. Además de estas 69 preguntas sobre el marco legal, se han incorporado en el cuestionario, constaban 18 preguntas sobre fuentes, índices de terceros y organizaciones relevantes, ¿no? Organizaciones que evalúan a España en diferentes materias y que nos han permitido también contar con una visión objetiva, una visión externa, bueno, pues muy respaldada metodológicamente. Las fuentes que se han tenido en cuenta han sido fuentes como el índice de Basilea sobre lavado de dinero, el índice de política monetaria de Global Integrity, el índice también de Access Info Europe sobre derecho a acceso a la información, índices también de Freedom House sobre nuestra calidad democrática y sobre nuestro marco de derechos y libertades, índices también de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa o de Amnistía Internacional sobre nuestra situación en derechos humanos, en fin, un conjunto de índices que han complementado esta valoración del marco normativo. Y, por último, ha habido también un conjunto de 60 preguntas en el cuestionario que han abarcado nuestra situación de facto, ¿no? Nuestra situación a nivel operativo, a nivel práctico, a nivel real en materia de lucha contra la corrupción y transparencia, y que han incluido casos relevantes, estadísticas y cuestiones de operativa práctica, porque, como comentábamos antes, quizás, y una de las conclusiones que ya me atrevo a anticipar y que lanzo, es que nuestro problema en transparencia y lucha contra la corrupción no está tanto en el marco legal, exceptuando un par de materias donde quizás sí hay una ausencia notable, como es el ámbito de la protección al denunciante y el ámbito también de la regulación del lobby. Exceptuando estas dos materias, nuestro marco legal resulta, bueno, con todas sus mejoras, con todas sus posibles mejoras, resulta adecuado. Sin embargo, es la parte práctica y operativa la que presenta déficit, y esa es principalmente la que está presente en las 30 propuestas que finalmente se han redactado. Este cuestionario, como decíamos, da lugar luego a un resumen ejecutivo de 40 páginas que creo, Jesús, que sí está en castellano, ¿no? Este resumen ejecutivo, el resumen narrativo. Todavía en castellano, ¿no, Daniel? No va a estar. De momento está, lo que tenemos va a estar en la web un ratito, que es el informe proporcional en español que tenemos. Bien, y bueno, pues con esto ha sido un informe, pues efectivamente muy exhaustivo, pero lo hemos trabajado Esther Miralles, que ha colaborado sobre todo en la parte más relacionada con reducción de flujos financieros ilícitos, blanqueo de capitales, recuperación de activos robados, transparencia en el sector privado, transparencia fiscal, y Felipe Ureta Recho, que ha trabajado más en la parte de derechos y libertades, en la parte también de transparencia en el lobby, de financiación de partidos políticos,
lo hemos trabajado con la ilusión de que este informe paralelo al del Gobierno pueda hacer uso de él, el actual Gobierno también, y tener en cuenta, claro, y tener en cuenta estas 30 medidas, ¿no? Estos días han salido en prensa dos noticias, una de ayer mismo, ¿no?, sobre el suspenso de España en la Alianza 2030 y en los Objetivos de Desarrollo. Es verdad que el grupo de trabajo que ha ido a la ONU no lo tenía fácil, era un plan de trabajo preparado por una comisión intergubernamental del gobierno anterior y prácticamente ellos recién nombrados han tenido que ir a la ONU a defender el grado de avance de España en estos objetivos. Es verdad que no se ha centrado tanto en transparencia y lucha contra la corrupción como en otros objetivos de la Alianza 2030, pero una noticia de estos días publicaba España suspende la Alianza 2030 y otra titulaba España no suspende ni aprueba sino que promete, ¿no? Entonces, pues parece que tanto el ministro Borrell como la alta comisionada que se acaba de nombrar, Cristina Galat, como Teresa Rivera, la ministra de Medio Ambiente, pues han planteado que el siguiente plan de acción para el próximo año que va a presentar España va a tener una mayor contundencia, una mayor ambición. Especialmente han planteado en lucha contra la pobreza, pero esperamos que este informe paralelo sirva también para que se incorporen como políticas palanca todas aquellas cuestiones relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción. Y señalar quizás alguna conclusión relevante del informe, que supongo que es la parte también que más puede interesar. La situación de España en corrupción, partiendo un poco de la percepción social, es una situación en la que, como sabemos, en el último informe del CIS de mayo de 2018, la corrupción sigue figurando como el segundo problema nacional, por debajo del desempleo y por delante de los partidos políticos y la situación política, lo cual dibuja un panorama preocupante en este sentido. Es además, España es el país, esto lo conoce bien Jesús y los demás miembros de Transparencia Internacional, por los índices de percepción de la corrupción y por los barómetros de corrupción, es el país, España, que más se ha empeorado en la percepción de corrupción desde el año 2000 hasta hoy, y el 80% de los españoles piensa que el Gobierno lo ha hecho mal o muy mal en relación a la lucha contra la corrupción. Es, por tanto, una visión muy negativa. Es verdad que cabe señalar que la percepción de la corrupción va muy asociada a afloramiento de casos con sentencias actuales que en muchas ocasiones han ocurrido hace muchos años. Nuestra justicia seguramente funciona, pero es muy lenta, y estos sucesos afloran ahora también como consecuencia de un mejor funcionamiento del conjunto de nuestro marco global anticorrupción, de una mejora seguramente de la demanda social, de la sensibilidad social, de la mejora de las instituciones, del mejor funcionamiento, en definitiva, del marco legal. Y es también importante que hay una mayor exigencia de ética pública y de lucha contra la corrupción. Además, nuestra corrupción es fundamentalmente de naturaleza política, es decir, somos un país en el que hay un bajísimo porcentaje de corrupción funcionarial. Nuestra corrupción es está más bien asociada a la clase política, y el porcentaje de corrupción funcionarial viene a estar entre el 1 y el 3% de percepción directa o de experiencia directa de corrupción. Esto como marco global. Es verdad que España ha avanzado de forma importante y decidida con todo un conjunto de leyes que se han puesto en marcha, y por citar solamente algunas, desde 2015, la reciente ley
de contratos, la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que ha supuesto una mejora importante en publicidad, en aumento de concurrencia, también en la creación de un organismo supervisor de la contratación y de posibilidades de recurso. La Ley también de 2015 de control de la financiación de partidos, que supone, bueno, pues limita también las donaciones a 50.000 euros, prohíbe las donaciones de personas jurídicas, incrementa también determinados mecanismos de control. Muy importante también las reformas del Código Penal de 2011 y 2015, endureciendo y aumentando los tipos penales asociados a corrupción y, en particular, introduciendo algo importantísimo que ha supuesto una revolución en España, como es la responsabilidad penal de la persona jurídica, que a su vez ha venido acompañada de la posibilidad de evitar esta responsabilidad jurídica, esta responsabilidad penal de la persona jurídica con la implantación de programas de compliance o prevención de corrupción, ¿no? Y ello ha supuesto una revolución en muchas entidades privadas y algunas públicas que han empezado a incorporar mecanismos de compliance, implantación de sistemas de prevención de corrupción. Citar también pues, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una ley que, aún con su, por decirlo de alguna manera, deficiente técnica legislativa o con sus carencias en el ámbito de control y de inspecciones y sanciones, ha supuesto por vía muchas veces de la sociedad civil y de distintas organizaciones, también Transparencia Internacional, un impulso a la rendición de cuentas y a la publicidad activa y a la publicación de datos, ¿no? El índice, por ejemplo, que tratamos hoy, evaluación de empresas públicas y transparencia, es un ejemplo de ello, ¿no? Aunque la ley no ha previsto contundentes mecanismos de control, inspecciones o sanciones, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no cuenta quizás con los medios suficientes para llevar a cabo idóneamente su labor, muchas organizaciones han iniciado también, como es el caso de Transparencia Internacional, estas evaluaciones que suponen de facto un incentivo, un estímulo a que se cumpla la ley de transparencia. Señalar también todo el importantísimo paquete de medidas que se han trabajado, que se han adoptado en el ámbito de reducción de flujos ilícitos de capitales, blanqueo de capitales, etcétera, que Esther ha trabajado y conoce y ha plasmado en el informe. Y no sé, Esther, si querías mencionar algún avance legal en materia de reducción de flujos ilícitos. Ana, muchas gracias. Si me permitís, me pongo de pie y, aunque de la espalda, es que necesitamos que lo recojan los micrófonos. Necesitamos, ¿se puede decir? ¿El micrófono? ¿Había un Sí. No, pero está ahí. Este micrófono impone mucho. Sí. Ya, pero Coge los dos entonces, ¿no? Porque si no se va a oír. vale, pero si te pones ahí detrás de la columna tampoco la puedo coger. Bueno, no va a ser un comentario. Mejor es eso, no es una intervención, es simplemente una pregunta. No, yo te lo digo por ustedes, pues vamos, Gracias. Muy brevemente, como Ana decía, el informe es un informe que tiene que ser extrapolable y evaluable a países desde Afganistán hasta Chile, España, Alemania o Canadá. El resultado que veis, si echáis un vistazo rápido a una ficha con indicadores de colores, pareciera sugerir que España ha cumplido todos sus objetivos, cumple al 100% con todos los requisitos, y esto es sencillamente como resultado de que España lo que ha hecho ha sido transponer una ingente normativa europea que se inicia con el Tratado de Lisboa y posteriormente con la cuarta directiva europea en materia especialmente de blanqueo de capitales, lucha contra el terrorismo, flujos ilícitos, etc. Es decir, España ha cumplido, aunque también tenemos que decir, y eso ha sido algo que hemos rastreado, hemos tenido oportunidad de hacerlo en estos días, ha cumplido perezosamente. Algunos indicadores los ha cumplido en el mes de marzo de 2018. En otras ocasiones llevaba un año con las directivas vencidas. Este sería el primer reproche,
Y si tienen interés, que yo creo que es un informe que tiene muchísima información para cualquier persona de cualquier sector. Las 30 recomendaciones, y muy brevemente destaco 3, en materia de blanqueo de capitales. Finalmente España ha recogido, como digo, el 21 de marzo, con el Real Decreto 309/2018, la definición de titularidad final. Esto era una reclamación clásica desde el Banco Mundial hasta la OCDE, hasta Transparencia Internacional, de manera muy insistente. A esto me refiero cuando digo que España ha sido perezosa en el cumplimiento de algunas de las definiciones. España necesitaba definir quién es el titular final y último, y lo ha hecho definiendo como aquella persona natural que ostente, que concentre el 25% de las acciones o bien el 25% de los derechos de voto. Esto, tenemos una recomendación que es ese Real Decreto recoge además la necesidad de que cuando las empresas presenten sus cuentas anuales deben hacer mención de identificar a aquella persona física que reúna y que coincida con esta descripción. Si bien la presentación de cuentas anuales es anual, en caso de que se produjeran modificaciones sustantivas respecto, como decimos, a la tenencia de capital o el control de la acción de los derechos de voto, sí recogemos en nuestro informe que el Gobierno debería quizá alentar a las empresas a que cuando se produzcan esas modificaciones sustantivas se inscriban en el registro, por ejemplo, pues cada 6 meses. Creemos que es un coste organizativo mínimo y siempre es una medida que va a contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, que al final todos los delitos, un importante porcentaje de los delitos de corrupción acaban convirtiéndose en delitos de blanqueo de capitales con el tiempo, requiriendo de la inteligencia financiera de los países muchos años de seguimiento del dinero, de seguimiento de transacciones, de operaciones, y yo creo que el contribuir a la titularidad última con ese registro actualizado sería bueno. Termino ya brevemente, aunque el último apunte ha sido referido a la transparencia fiscal, en el informe en inglés se denomina transparencia fiscal. Sin embargo, una de las propuestas que hacemos del capítulo en realidad es de transparencia presupuestaria. No sé si ustedes han tenido acceso, han querido leer la ley, el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, 348 páginas de información con una narrativa complejísima, que para entenderla hay que ser un experto realmente administrativista. Hemos hecho recomendaciones tendentes a la claridad, a la mayor explicación, porque hay una cuestión que está surgiendo en activistas y en ciudadanos del planeta que pagan impuestos, es dónde va mi dinero. Y es una cuestión absolutamente legítima. En el informe, como decimos, se han hecho recomendaciones para clarificar, presentar, aunque España cumple en niveles de transparencia razonablemente y ordenadamente, pero sin embargo facilitar, clarificar, explicar mejor en esa cultura de la transparencia y de cumplimiento dónde va su dinero y el mío. Por mi parte nada más, agradecer la transparencia, les vuelvo a dar este micrófono y Pasando a Jesús. Muchas gracias, Esther. Permitidme. Sí. Por concluir, aparte. Ahora. Gracias. Bueno, por concluir, habíamos dicho pues que ha habido una serie de avances importantes, sobre todo en el marco legislativo, pero es verdad que en las propuestas, como verán, quedan claras una serie de déficits, una serie de ámbitos muy claros de mejora nacional en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, y las 30 propuestas van en la línea de subsanarlas. Yo destacaría alguna fundamental. Una está en vías de aprobación un proyecto de ley, la Ley Integral contra la Corrupción y para la Protección del Denunciante, la Ley Omnibus. Esta ley ha recibido más de 300 enmiendas prácticamente entre
entre otras muchas de ellas de transparencia internacional, y la ley supondrá, en caso de aprobarse, ¿no?, y de abrirse el debate más ampliamente y de tomarse en consideración todas estas enmiendas, supondrá un avance exponencial, no solo en la protección al denunciante, que es una laguna actual gravísima en nuestro país a nivel nacional y que, aunque se ha subsanado en muchas leyes autonómicas, sigue sin haber un marco global a nivel homogéneo a nivel nacional. Bueno, pues esta ley prevé además un organismo importante que es la Autoridad Independiente de Integridad Pública, que velará por todo el ciclo de vida de los altos cargos y funcionarios relevantes, desde la idoneidad de su currículum, tema muy en boga actualmente, hasta el control y seguimiento de sus declaraciones de bienes, intereses y actividades, o las puertas giratorias, autorización de compatibilidades, etc., ¿no? Este tema, hoy día, a pesar de que en 2015 también otra mejora legal se aprobó la Ley 3/2015 del Estatuto del Alto Cargo, bueno, pues la actual Oficina de Conflictos de Intereses, pues como ha señalado el propio Tribunal de Cuentas, no es actualmente plenamente operativa, y esperemos que esa ley integral se apruebe de forma inminente y subsane estas cuestiones. Señalar también alguna propuesta en los ámbitos de la ley de transparencia, ¿no? La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que bueno, pues actualmente está en debate el reglamento de desarrollo, pero el principal problema que presenta la ley de transparencia, presenta varios, pero uno de ellos es, como decíamos, la no inclusión específica de sanciones e infracciones a nivel nacional, y bueno, pues la actual carencia de medios, por así decirlo, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, además de que sus resoluciones no son actualmente vinculantes, de forma que estas resoluciones, pues acaban judicializadas en muchos casos, y el ámbito de empresas públicas es uno de ellos, ¿no? Muchas veces judicializan resoluciones del Consejo de Transparencia con dinero público. Bueno, pues señalar estas dos cuestiones y quizás también la necesidad de una regulación del lobby, que se ha puesto de manifiesto por la ausencia de marco legal y que ha sido reclamada también en el informe GRECO, ¿no? En el informe del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa, que en enero de 2018 han señalado que España suspende una vez más en algunas materias. Regulación del lobby es una de ellas, protección del denunciante también, y los códigos éticos y de integridad tanto del Poder Judicial como de diputados y senadores. Estas cuestiones están en marcha, creo que tanto en el Congreso como en el Poder Judicial han iniciado borradores, pero hoy por hoy, que nos conste, todavía no se han finalizado. Esto por señalar algunas de las conclusiones más relevantes. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar la palabra a la última intervención a Jesús Rambán, nuestro comité de dirección, y de alguna manera pues él siempre pues, analiza un poco posterior de las intervenciones. Yo creo que en este caso de lo que más especialista es, aunque es muy transversal, muy multidisciplinar, pero los ODS no le ha dado tiempo a... Pero bueno, ya he oído aquí, pero sobre todo él es que ocupó un alto cargo en la Dirección General de Patrimonio, o sea, que quiere decir que de alguna manera el tema de las empresas públicas y todo esto pues siempre ha estado muy enterado, y por supuesto pues en este caso pues muy sobre hojuelas. Gracias, Jesús, y disculpe que soy capaz de llegar tarde a casi todos los sitios, creo que también a mi entierro. Por responder a Ana y este trabajo extraordinario sobre el objetivo 16, el riesgo real de todo esto es que España va a perder una vez más la posibilidad de estar plenamente incorporada en el movimiento internacional sobre la lucha contra la corrupción. Es así de sencillo. Es decir, la bonomía y la fe de Ana es conmovedora, pero con los informes que existen y con los estudios que existen del Centro de Estadísticas y de Previsiones Electorales, las capacidades que tiene España de que aquí se aprueben leyes de esta naturaleza es completamente inverosímil. No estamos en unos periodos de una gran estabilidad política, por lo tanto, que se aprueben estas leyes sería deseable, por supuesto, pero es muy poco probable. La ley de transparencia, como ustedes saben, no tiene reglamento. Es una broma, porque
fuese más que una ley, pero bueno, así todo fue un gran éxito y fue un gran avance, un buen reglamento. Y así todo, ¿no? La independencia del Poder Judicial, la independencia presupuestaria, la independencia de la Fiscalía General del Estado. Claro, cuando se ven estas cosas en concepto internacional no distinguen entre jueces y fiscales. El concepto internacional ve la justicia, claro, ven que son gente nombrada por el gobierno de turno. Gobiernos legítimos, no sé si tan legítimos en esas decisiones. Yo soy muy pesimista. El análisis es que España probablemente, si no hace un esfuerzo titánico o puntual en el sector público, difícilmente se incorporará a este movimiento internacional tan importante para el futuro de España. Y algo parecido ocurre con este análisis que Miguel afortunadamente nos propuso y que Transparencia Internacional recogió. ¿Qué es lo que ocurre con esto del sector público? En realidad este sector público que aquí se ha analizado es solo el sector público estatal, autonómico, municipal y otros. ¿Qué ocurre? Sencillamente que el gobierno suspende. Es un suspenso al gobierno. La transparencia en las empresas del gobierno, todas estas son empresas del gobierno, algunas tienen alguna pequeña participación privada, pero en general son todas empresas del gobierno. El gobierno suspende en transparencia en el control. Miren, si ustedes analizan los 60 indicadores que son de una benignidad asombrosa y de una buena fe, en fin, el cumplimiento de estos 60 indicadores casi estaba al alcance de cualquier becario. Pero, claro, yo no tengo el análisis de los economistas, que son mucho más rigurosos. El análisis de un jurista es, oiga, pero ¿quién nombra? ¿Quién manda a las empresas? El Consejo de Administración, ¿no? ¿Quién nombra el Consejo de Administración? ¿Quiénes son los administradores de estas sociedades? Altos cargos. Secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, subdirectores generales. Bueno, los directores generales son funcionarios de carrera. Los pobrecillos serán los menos afectados, pero hasta ese nivel. Pero luego, miren ustedes la otra pleyade de administradores, que son ex altos cargos, ex ministros, ex subsecretarios, ex secretarios de Estado, ex responsables de partidos políticos. Ese es el problema. ¿Quiénes son los administradores? Oiga, pero no decía que en la función pública los principios de igualdad, mérito y capacidad, salvo que usted sea ex subsecretario o sea subsecretario, y entonces le nombran automáticamente miembro de ese Consejo de Administración. Y fíjense cómo se produce un conflicto de intereses brutal. Eso es así. Ustedes estos días en la prensa, en el boletín oficial del Estado, han visto que junto con los altos cargos, que claro se han cambiado porque ha habido una moción de censura, han salido los ministros, se han entrado los nuevos ministros, se han nombrado sus equipos. Todo eso entra dentro de la normalidad democrática. Ahora, ¿hay alguna otra cosa? ¿Cómo se han barrido todas estas empresas? Ahora mismo, el CEDETI, que es a quien ha ganado y a quien le felicito porque efectivamente tiene muy buenos procedimientos internos y protocolos, mueve cantidades ingentes de dinero e impulsa, financia y cofinancia actuaciones de emprendimiento privado, de progreso tecnológico, de I+D, I+I, en fin, de temas donde está la crema del sector empresarial, de las novedades del sector empresarial. Pero todos estos están cesados o están nombrados. El presidente de AENA acaban de nombrarlo. Los puertos, es un baile, entran por una puerta y salen por la otra. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, porque ustedes saben que la empresa se rige por el principio de la eficiencia. Pero, oiga, si usted estoy sujeto al vaivén político, si mañana hay otra moción de censura, vuelven a salir todos los presidentes y los consejos de administración enteros. Entonces, ¿por qué no se sujetan? Hace poco hemos visto a uno de estos organismos que tenía el consejo caducado. Cualquier empresa mercantil la hubiesen cerrado. En el caso de Radio Televisión Española, la hubiesen cerrado. Usted le ha caducado el nombramiento, son máximo 5 años o 6 años, ahora no me acuerdo, caducado, fuera. Si usted no lo renueva, se cierra la empresa en el registro mercantil. Pero Televisión Española no. Y bueno, sorprendentemente han planteado, y no ha salido, por eso Ana no soy muy optimista sobre el cumplimiento del Plan 16, y hacen un concurso. Bueno, eso puede tener cierto sentido. Quiere decir,
la gente competirá, presentará proyectos, ideas y podrá ser nombrados con procedimientos de transparencia. Pero es que la transparencia no ha entrado y el cumplimiento de estos, diría un profesor, un examen hecho para aprobar, Jesús. Un examen hecho deliberadamente para aprobar. Las preguntas eran muy fáciles, eran 2 y 2 y han puesto algunos 5. Y este es el resultado de las empresas públicas. Las empresas públicas controladas por la Administración Central, por el Gobierno Central. Si el análisis, Miguel y yo debe pensar, no bajemos el análisis y miremos empresas autonómicas, algunas gigantescas, por cierto, con miles y miles de trabajadores. Entonces, el cumplimiento de estas cosas, se publican los datos o información estadística sobre las consultas y sugerencias recibidas de ciudadanos u organismos. Fíjense que las preguntas no eran bien muy agresivas, los que hemos hecho país y presupuestos. El conjunto de la pregunta y la clave de todas esas, ¿quién gobierna, quién controla el sector público? Algunas de estas actividades, y esta es otra reflexión, pues obviamente son eso que los economistas, historia económica, llaman los monopolios naturales. Bueno, las vías ferroviarias, no puede haber 6 vías ferroviarias si usted elige en cuál va. Tiene que haber una porque son monopolios naturales. Pero a lo mejor uno pensaba, los aeropuertos también son un monopolio natural. Y sí, pero ¿por qué se han privatizado en una gran parte AENA y en aire y no se ha hecho lo mismo con los puertos? Habrá algunos puertos que sean deficitarios, pero hay otros puertos que tienen unos movimientos muy importantes, Valencia, Musel, Gijón, y fíjense ustedes dónde se sitúan en el informe de transparencia, en lugares verdaderamente dramáticos. En el fondo, sector público, administración pública de la Administración General del Estado. Y imagínense en un país del sur de Europa, casi África, semidesértico, que las empresas públicas dedicadas a la gestión del agua están en parámetros, en fin, preocupantes, ¿no? Puesto 35, una imagen. Claro que no podemos tener 5 fábricas de la moneda y timbre, claro, tiene que haber una, pero es exigible una cierta pulcritud en la gestión de lo público, transparencia. ¿Qué ocultan? Probablemente todo lo que se oculta es ineficiencia. Es decir, la ocultación no tanto sea corrupción. Bueno, algunos casos hemos conocido, cogemos esta lista, cogemos los medios que ustedes publican y iríamos casando nombres con noticias que ustedes dan. Y suelen ser esas noticias siempre en la página del tribunal. Pero ¿qué sentido tiene que se mantengan empresas como Traxa cuando hay un montón de compañías que son capaces de hacer ese tipo de infraestructuras en el medio rural con completos parámetros de eficiencia y de calidad? Es decir, todo esto, sabemos que hay otros países europeos como Francia que no están dispuestos a podar el sector público, pero al final estamos violentando las reglas de la competencia, que son las reglas de la democracia, no lo olvidemos. Que haya que mantener una agencia pública de noticias, bueno, pues ahí está, pero en fin, a lo mejor en los tiempos actuales ese servicio los medios lo prestan con largura y con eficiencia. Esas cuestiones son las relevantes. Yo creo que es importante porque además creo que el hecho de que Miguel haya tenido esta idea, que Transparencia Internacional la haya abrazado y se vaya publicando, ayudará a que, como pasó con los ayuntamientos, estos parámetros que son de asignaturas básicas de transparencia y buen gobierno se puedan ir implementando y cumpliendo. Seguro que si nos vemos, Dios nos da salud, estamos aquí el año que viene, todo esto se verá enormemente mejorado y estas empresas se empezarán a implementar. Pero seguirán teniendo siempre ese problema. ¿Quién nombra los órganos de administración? ¿Quiénes son? ¿Están elegidos por los principios de igualdad, mérito y capacidad? Porque cuando uno tiene una empresa, nombra a los administradores que quiere y responde. La otra pregunta es, ¿algunas de estas empresas que llevan teniendo déficit brutales, arrastrados durante, iba a decir milenios, no milenios, pero más de 50 años, ¿sí? Que para nosotros son milenios? En algunas tiene todo el sentido, Adif, Renfe, tiene todo el sentido. Hay que mantener esas infraestructuras porque vertebran el territorio y mejoran la democracia y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
pero otras empresas que están generando pérdidas recurrentemente, tiene sentido que las financiemos en algo que es escaso, el dinero, y que por lo tanto deja de destinarse a otras políticas públicas que pueden ser más prioritarias. Ahí dejo la pregunta. Nunca he visto, bueno, he visto solamente una vez una empresa pública en concurso de acreedores. Pero los déficits financiados con los presupuestos generales del Estado, que explicabas, tan difíciles de leer, efectivamente, también están formados por déficit que generan empresas públicas. Por lo tanto, también por eso tenemos que tener especial atención. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Jesús. Y nada, ya pasamos a una brevísima intervención. Siento que normalmente hacemos los actos de 1 hora de duración, pero bueno, nos hemos prolongado un poquito más, nos vais a disculpar. Y nada, sencillamente decir que a ver si todas estas empresas, como han cambiado el presidente, ahora están cambiando el presidente, los nuevos presidentes se asuman como una asignatura realmente obligatoria y urgente el tema de la transparencia. Efectivamente, Radio Televisión Española ahora, hombre, el administrador único que van a nombrar estos días, pues no creo que le dé tiempo, pero sí que el nuevo presidente, el nuevo Consejo de Administración, pues sean más sensibles con el tema de la divulgación, de la apertura informativa y en definitiva de la transparencia. Bueno, ahora, antes de pasar al debate, vamos a las preguntas que tengáis a bien hacer. Simplemente, como siempre hacemos, pues mencionar muy brevemente las otras actividades que venimos haciendo. El título experto en integridad corporativa, transparencia en el gobierno, es un título que venimos desarrollando en 3 ediciones, un curso muy completo, con muy buenos ponentes, profesores, etc. Está abierta la preinscripción para el próximo año, que empezará en el mes de octubre. La versión digital de la guía de diagnóstico en cumplimiento y prevención de la corrupción de las empresas, que es un instrumento gratuito que está colgado en la web, en PDF, está disponible ya, pero ahora vamos a hacer, ahora ya en septiembre, una presentación de una herramienta para que se haga todo automáticamente. El proyecto Europea MAT, que es contra la mano de los partidos, el tema de deporte de varios países. La creación del Foro de Integridad, que vamos a crearlo pues, en septiembre también. Habéis tenido a disposición al menos unos folletos sobre este Foro de Integridad. La revista internacional de Transparencia e Integridad, que venimos desarrollando, está toda a nivel de texto completo, gratuito, etcétera. Y bueno, también, aunque no está aquí, pero también que venimos desarrollando también pactos de integridad, que es una figura bastante importante y que hemos hecho ya con instituciones como la Comunidad Valenciana, como el Ayuntamiento de Madrid, como la Junta de Castilla-La Mancha, etcétera. Nada más, ya ahora pasamos a las intervenciones o preguntas que queréis hacer, comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Adelante, 1, 2. Vamos a apuntarlas si os parece, para no entrar. Y ya, en función de a quién vayan dirigidas, si le podéis dirigirlas a alguien, pues mejor todavía. Adelante, si te presentas de esta manera. Si te... Para la señora Morilla, quería preguntarle si ha habido algún seguimiento hecho dentro de este estudio sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que son tan bajos, sobre la ayuda oficial al desarrollo prestada por el Estado español a cooperación al desarrollo. Es decir, lo que se denomina pues, el que va, el año 14 me parece que fueron 1.300 millones de euros y que ha subido pues, desde el 2004 a 6.200, han subido por 7,8. Es decir, una ayuda importante que estoy poniendo a pesar de las restricciones que ha habido, digamos, del nivel bajo que mantiene respecto a los PIB ayudas para el desarrollo. ¿Si ha habido algún seguimiento? Siguiente pregunta o la otra pregunta, una tercera, adelante. Si te presentas, ya te vamos. Concha Galán, funcionaria del Tribunal de Cuentas. Me parece muy interesante este índice de transparencia de las empresas públicas elaborado por Transparencia Internacional. Y yo quería preguntar en el indicador 57 si ha habido un código ético en las empresas evaluadas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Si se puede comentar. Gracias. Y última, tercera y última o cuarta, otras 2 últimas preguntas. Fernando. Vamos a hacer unas preguntas para Jesús. Gracias. Para Jesús Sánchez Lambas, si cree que dentro de este año, 2018, tendremos aprobada la ley de integral contra la corrupción, donde va la protección del denunciante, o quedaremos en el vagón de cola europeo. Gracias. Bien, y cuarta y última pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Cristina del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Tenía una pregunta para Ana Morilla. Me gustaría saber si puede ampliar un poco la información sobre la
la meta 16.5 sobre el sector privado, que aparece como un 100%, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Luego miraré en internet y me ilustraré más, pero me parecía interesante si podía ampliar un poco de dónde sale ese 100%. Gracias. Bueno, Fernando, o sea, Jesús se tiene que ir y dice que quiere contestar a Fernando. ¿Querías tú una última? ¿Para también para él? Pues, si la podéis formular ya. Buenas tardes, soy de Sociedad Civil por el Debate. Mi pregunta para el señor Jesús es si entiende que se deben de reestructurar entonces las instituciones públicas, como ha dicho, de las escogencias, y que me parece que no va a funcionar todo el tema de la transparencia, sino que tuviera es una reestructuración de todo el sistema. Y además, lo voy a acompañar de un comentario de ahí, un poco de pregunta, es que si entiende usted que se está entonces trabajando con un plan de gobierno no a largo plazo, y por ende cuando se hace un cambio de un gobierno a otro, entonces se pierde todo el trabajo que se ha hecho y no se puede dar una continuidad. Y si de cara a eso tiene que hacer entonces un mayor esfuerzo el Estado español. Pueden ser respuestas telegráficas, ya estamos fuera de tiempo, para que no nos quedemos solos. Le contesto enseguida. Mire, lo que no se puede ser es la empresa y el regulador. Las dos cosas son incompatibles. Si usted tiene una obligación de controlar y además está en el Consejo de Administración, primero, puede tener la tentación de que la empresa realice infraestructuras o inversiones más en la zona o en las áreas donde usted tiene la competencia. Las empresas públicas en general, que están fiscalizadas ferozmente por la IGAE y por la Agencia Tributaria, tienen unos niveles de transparencia económica, de controles económicos más que eficientes, eficaces. La IGAE es brutal en esas cosas, es probablemente lo mejor que existe en el país. Lo que ocurre es que, claro, luego las decisiones ellos no las pueden controlar, no las pueden fiscalizar, como tampoco lo puede hacer el Tribunal de Cuentas, pero luego vienen las ineficiencias. ¿Por qué? Porque el regulador es además el consejero, por lo tanto el administrador de la sociedad. Debería de estar en una ley del sector público, en la Ley General del Patrimonio del Estado había algunas cosas, pero debería de existir una ley. Esto proviene desde la época del Marqués de Soances, desde el antiguo INI. Es un problema que se arrastra. Se llamaban mecanismos de socialización de pérdidas. El Estado se hacía cargo de las empresas cuando estaban en pérdidas y las privatizaba cuando estaban en ganancias. ¿Puede usted imaginar el porqué? Algunas veces por proteger intereses sociales, no solamente patrimoniales, pero es necesario una ducha intensa y una revisión completa de lo que fue el INI, la SEPI, la Agencia Industrial del Estado, el Grupo Patrimonio. Todo eso en España requiere una remodelación muy profunda y una definición con parámetros del siglo XXI y más moderno. Se lo preguntaba Fernando, yo sinceramente creo que las posibilidades... Bueno, está ahí, sabes que todos los anteproyectos y proyectos han quedado todos inhabilitados, no se va a tramitar más que uno, que fue el de los presupuestos generales del Estado, de los textos, y se tiene que empezar de cero. Sabes perfectamente que estas normas se elaboran con los vocales asesores, han cambiado todos, un 90%, 80 y tantos %. Entonces las posibilidades, con las mayorías electorales, las mayorías parlamentarias que hay y las que prevé el CIS que va a haber, es completamente inverosímil que una ley que va a tener naturaleza de ley orgánica, puesto que afecta a derechos fundamentales, se pueda sacar y ni siquiera con ese eufemismo de la ley ómnibus. Yo no sé si el gobierno se atreverá a algunos aspectos, meterlos en un decreto ley que luego convalidarán, o como estamos viendo, o no, al mes. O sea que el pesimismo es extremo, desgraciadamente. Bien, muchas gracias. Vale. Lo de la ley esta, lo que yo intentaré ser más optimista que Jesús y esperemos que no haya que partir de cero estrictamente, ¿no? O sea, que sirva para algo. El texto legal que se debatió bastante, hay 387 enmiendas, de las cuales muchas ya están discutidas y acordadas, pero claro, quedan todavía bastantes enmiendas que daban, y ahora yo creo que va a haber un parón y efectivamente que ojalá no sea empezar de cero, sino se va a retomar el tema, pero me temo que decía antes del verano la ley nada, después del verano inmediatamente, no sé si podría estar, ojalá aprobada dentro de este año, 2018, ya veremos. Pues
Pues había otra cosa que Bueno, esa del código ético quizás te la tenga que contestar yo. No tengo aquí los datos uno por uno de todos los indicadores y todas las empresas, no te podría decir. Me suena que hay bastantes empresas que no tienen código ético porque sé que algunas han hecho consultas, que tenían una especie de reglamento de no sé qué, los estatutos, había cosas y tal, que no era un código ético. O sea que me temo que habrá muchas que no lo tengan, pero sinceramente no tengo el dato individualizado de cuántas de ellas han contestado sí o no a la pregunta o han obtenido respuesta. Me temo que desgraciadamente hay bastantes que les faltan. Gracias. Sí, en relación a la pregunta sobre la posible elevación de la cantidad de la ayuda al desarrollo, tenemos que tener en cuenta que realmente España suscribe la Alianza 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, pero luego se produce un parón por cuestiones políticas, la ausencia de gobierno, etc. Y para cuando España nombra los órganos que tienen luego que rendir cuentas, este año por primera vez, ayer, realmente el 18 de julio, era el examen de España ante la Asamblea, ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, para explicar cómo íbamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bueno, los órganos se han formado, el Grupo Intergubernamental, el Alto Comisionado, se han creado hace menos de un año. Entonces, nuestro plan de acción actual es muy poco ambicioso y realmente es muy inconcreto. Estos informes paralelos, concretamente este en materia de corrupción, esperamos que estimule la inclusión de medidas y propuestas y también esa rendición de cuentas que tiene que hacer el Gobierno sobre ayuda al desarrollo también, que es uno de los puntos. Pero hoy por hoy no se han dado cifras concretas o no ha habido, que me conste, una previsión al respecto. Además, en esto ha cambiado el Gobierno, ha cambiado también la alta comisionada y yo creo que están enfrentándose. La propuesta es hacer una nueva estrategia en 2019, que sí quieren que sea más ambiciosa, e implantar una figura que está prevista en una proposición no de ley del Congreso para incentivar al Gobierno a cumplir los objetivos de desarrollo, y es la Comisión de Agentes Sociales. Está previsto que se elabore, que se implante un órgano en el que tendrán cabida distintas organizaciones de la sociedad civil, esperemos que también Transparencia Internacional pueda formar parte, y todos estos organismos, ONGs, organizaciones, podrán contribuir tanto a la definición de indicadores como a las propuestas y al seguimiento. Es deseable que esta comisión se implante pronto. Seguramente la alta comisionada recién nombrada, Cristina Gallar, tome medidas al respecto, porque es algo muy solicitado. Y en relación a la pregunta de la compañera del Pacto Mundial, sí, ahora nos desarrollará un poco más Esther, pero sí decir que estas puntuaciones que salen muy bien en la foto es porque se refieren únicamente al marco legal. Hay una coletilla al final de la hojita de los gráficos que dice que estas puntuaciones solo tienen en cuenta estrictamente la adecuación legal o la idoneidad legal, pero no su aplicación práctica o posibles déficits operativos. Es decir, nuestro marco legal, claro, pensemos que aquí están países pues desde Afganistán, Sri Lanka, hasta 190 países, ¿no? De forma que España, en el ámbito sector privado, pues nuestra legislación podemos entender que es plenamente correcta o en línea con los estándares internacionales y las directivas comunitarias. Pero nos falta, como luego sabemos, esta parte práctica, que en el informe sí se desarrolla, lo que falta y lo que no está correcto en el ámbito de transparencia en el sector privado, y hay muchas propuestas al respecto, pero el marco legal es adecuado. No sé si usted quiere completar. Sí. En mi intervención anteriormente lo que dije es que efectivamente la ficha a la que nos referimos es esta. Esto es una radiografía y una foto fija y se entiende mal sin leer las preguntas a las que se refiere el informe. El informe lo que nos pide es: ¿tiene su país legislación que persiga el soborno de oficiales extranjeros en terceros estados? Pues sí, la tenemos. ¿Tiene su país una comisión que defienda la competencia y la independencia de los mercados? Pues la tenemos. ¿Tiene su país legislación y ha traspuesto legislación que garantice o prohíba las malas prácticas restrictivas en sectores y en el mercado? Pues lo tenemos, perezosamente, pero lo tenemos. Otra cosa es que no queden, uno, espacios o recorridos de mejora,
Y dos, evitar el doble rasero de cada vez que se publica, y yo comprendo que es que tenemos el tema de la corrupción todos a flor de piel. Cuando leemos una noticia, siempre quizá los ojos o las portadas se vayan a la persona que recibe los flujos ilícitos, las dádivas, los favores. Sin embargo, parece que hay como un doble rasero y no nos vamos a las empresas, algunas muy prestigiosas españolas, empresas, organizaciones que entregan y permiten ese juego indigno que además como ciudadanos españoles nos quita PIB, nos quita prestigio, resta nuestra marca y nos quita oportunidades en el escenario internacional. Ese doble rasero, a pesar de que tengamos las leyes, hasta que las cosas no llegan a los tribunales años después, es muy difícil evitarlo. Yo creo que habría que sensibilizar sobre el doble rasero del que paga y el que recibe. No sé si con esto ha quedado... Si lees un poco las preguntas, verás que no puede no salir verde. Vale, gracias. Pues entonces yo creo que aquí ya toca cerrar el acto. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Espero que haya sido de utilidad. Espero que sean los informes que hacemos de utilidad para la sociedad, ya que lo buscamos. Y nada más, que paséis un estupendísimo verano y nos veremos, supongo yo, en más actos posteriormente. Muchísimas gracias. Ahora tiene un móvil. No te...